Muy buenos días. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el laboratorio vivo para la construcción pedagógica de una evaluación integral. Este taller, desde lo que nos propone el programa Todos Aprender, presenta una serie de instrucciones para modificar las prácticas evaluativas y ajustar el sistema de evaluación institucional. Más allá de calificar, es acercarse al estudiante para apoyarle en su proceso evaluativo. La estructura de este taller tiene como primera medida la presentación, una exposición de justificación, objetivos y temas del módulo. Actividad de inicio, ejercicio de reflexión sobre el tema del módulo, conceptualización, presentación de los contenidos, actividad de consolidación, árbol del problema o posibilidades CIE, actividad de cierre. El objetivo es proporcionar herramientas a tutores, docentes y directivos docentes para reconocer las acciones realizadas en 2020 en torno a los ámbitos de la evaluación interna y externa, con el fin de proyectar acciones que permitan fortalecer los procesos evaluativos institucionales. Desempeños esperados. Primero, identificar los ajustes realizados al CIE durante el año escolar 2020 como respuesta a las necesidades y retos planteados por la educación en casa y aprendizaje remoto. Segundo, reconocer el potencial pedagógico de los resultados de la prueba Evaluar para Avanzar como herramienta para el diseño de estrategias de mejora a nivel de aula y a nivel institucional. Tercero, recolectar información sobre la evaluación interna y las herramientas utilizadas por los docentes en el trabajo pedagógico en el año 2020 para construir una ruta de acción en el aula que fortalezca los desempeños de los estudiantes. Vamos a dar un vistazo a la historia 2020. En el ciclo 1, evaluación del aprendizaje en el marco del programa Todos Aprender. En el ciclo 2, criterios de evaluación desde el enfoque por competencias. ¿Por qué enfoque por competencias? Porque es necesario tener en cuenta que la evaluación, como la prueba saber, evaluar para avanzar, nivelemos, en fin, todas estas series de pruebas externas que emite el IFE tienen una base y es la evaluación por competencia. En nuestro ciclo 3, la evaluación como una estrategia para fortalecer y hacer seguimiento al proceso de aprendizaje. Aquí ya empiezan a introducir al docente en un proceso de autoevaluación y fortalecimiento con el seguimiento a todos los procesos del estudiante de su trabajo en casa. Luego tenemos este año 2021 una serie de aspectos que el programa Todos Aprender nos muestra que no son al interior del aula, sino que se presentó más en la evaluación institucional. Allí iniciamos con las medidas transitorias que se desarrollaron en el 2020 y tener en cuenta estas medidas para proyectar un sistema de evaluación en el 2021. No podemos mantener el mismo sistema de evaluación ya que los contextos cambiaron, la situación cambió, los estudiantes son diferentes, el sistema de aprendizaje ha sido modificado por esta situación de pandemia
Entonces, esta proyección debe ser contextualizada, no contextualizada en la parte local donde se encuentra el estudiante, sino contextualizada de cómo aprende el estudiante. Tenemos un segundo aspecto que son las pruebas externas, evaluar para avanzar en modo físico y fuera de línea. Estas pruebas nos van a permitir tener un insumo y poder utilizar como herramienta pedagógica estos resultados para hacer un diagnóstico y un plan de acción mucho más certero. Y finalizamos un tercer aspecto en este ciclo de apertura con la evaluación interna. Esta evaluación está basada en la guía 34 de la autoevaluación institucional. Tengamos en cuenta que esta guía 34 es necesaria, prácticamente obligatoria, desarrollarla todos los años y allí se va a constatar cuál es el proceso o procedimiento que ha tenido este establecimiento educativo durante el mismo año lectivo y esta evaluación interna, cómo ha seguido afectada al cambiar el ambiente del aula, el ambiente físico del aula en un ambiente híbrido de educación. El programa nos sugiere una metodología Living Lab, laboratorio en vivo. Iniciamos pues con un documento orientador y vamos a estar muy atentos a lo que nos sugiere este documento. Iniciamos con la lectura de un profesor de sociales. El profesor de sociales, preocupado por el bajo resultado obtenido de los estudiantes de la institución en las pruebas externas en esta área, decide orientar todas las actividades académicas alrededor de los objetivos, temas, estructuras y técnicas para resolver este. A los estudiantes de noveno grado esta práctica les resultó aburrida, pues la clase misma parecía tener un único sentido, prepararlos para las pruebas externas. Para solucionar este problema, los estudiantes decidieron dialogar con el docente, quien argumentó que la solicitud tenía su origen en una exigencia muy fuerte que había realizado el rector al inicio del año y que además personalmente consideraba que la estrategia evaluativa era válida, debido a que encontraba que los estudiantes estaban aprendiendo adecuadamente. Ante la negativa del docente, solicitaron una cita con el coordinador del área de sociales, quien escuchó sus inquietudes y prometió llevar el caso al consejo académico. El día de la reunión del consejo se presentó el caso y se originó una discusión en la que algunos docentes defendían las acciones del profesor de sociales y otros encontraban que lo que estaba haciendo era exagerado. El rector reafirmó que el inicio del año escolar, una serie de preocupaciones era los resultados en las pruebas externas. Sin embargo, recordó que el objetivo principal del proceso formativo es que los niños desarrollen competencias, no entrenarlos para un examen específico. Que un verdadero y sólido aprendizaje permite abordar con éxito cualquier prueba, bien sea interna o externa. Asimismo que, primero, la evaluación externa sirve para monitorear el proceso educativo que tiene el país. Establece los niveles de desempeño en que se encuentren los estudiantes de acuerdo con los estándares básicos de competencia. La evaluación externa sirve para identificar los aspectos que se requieren priorizar y trabajar con los estudiantes en las diferentes áreas. La evaluación en el aula es un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje porque exige la implementación de distintas actividades creativas para obtener información sobre los aprendizajes de los estudiantes. Tercero, la evaluación externa y la evaluación de aula son complementarias
y cada una aporta información valiosa que permite establecer el proceso formativo de los estudiantes. Cuarto, el trabajo de aula. Nunca puede perderse de vista que la pedagogía es ante todo una interacción entre sujetos mediados por la cultura y el conocimiento, donde se construyen mundos posibles. La evaluación de aula es una oportunidad para el despliegue de la imaginación creadora, encaminada a valorar e informar sobre los aprendizajes de los estudiantes. Quinto, en una reunión general de profesores se debatirá cómo hacer un uso pedagógico de la implementación sobre la información que brindan los estudiantes de las pruebas externas, en el marco de los fines de la educación y el PEI. Y sexto, en todas las áreas, los docentes deberán capacitarse sobre el sentido, estrategias creativas de evaluación y posibilidades de implementarlas de acuerdo con cada disciplina y el enfoque educativo de la institución. Esto nos lleva a pensar a reevaluar nuestra práctica al interior del aula, porque lo que estamos desarrollando se va a ver reflejado en estas pruebas externas y en la evaluación interna. Esta evaluación interna tiene unos elementos especiales específicos. El primero son los fundamentos, por qué enseñamos, cuál es la naturaleza de nuestra institución educativa, cuál es el contexto de esa institución educativa, cuáles son sus propósitos, o sea, para qué se enseña, cuál es el perfil del estudiante que nosotros estamos buscando, si esto está en concordancia con el contexto de la institución educativa. Reforcemos nuestros contenidos que vamos a enseñar para que pueda cumplir con ese perfil de egresado que tiene nuestra institución educativa. Debo encaminar estos contenidos en esa misma línea que el PEI que tiene nuestra institución educativa, sea el derrotero con el cual nosotros vamos a presentar unos estudiantes ante la sociedad y cómo vamos a propiciar estrategias integradoras. Aquí miramos la metodología, cómo enseñamos, qué herramientas digitales hoy en día podemos tener y podemos enseñar con nuestros estudiantes, obviamente teniendo en cuenta todas las limitaciones que el mismo sistema nos está impidiendo, pero que no por eso o por esas dificultades nos vamos a quedar quietos. El docente se caracteriza por ser un docente creador, innovador, investigador y recursivo. Emplea todas sus enseñanzas y todas sus experiencias con el fin de sobrellevar y sacar adelante en todas las situaciones difíciles. Y aquí complementamos con los recursos con que enseñamos cuáles son las herramientas más adecuadas y en qué momento utilizarlas, qué plataformas podemos utilizar y en qué momento. Y finalizamos con nuestra evaluación, que consta de un para qué, un qué y un cómo evaluar. Es importante que esta evaluación sea muy amplia porque no estamos evaluando solamente el aprendizaje del niño. Nuestros estudiantes no es un producto, entonces estamos evaluando a su familia, a su círculo familiar, su contexto familiar, con quien vive, con quien permanece, o sea, la persona que lo está apoyando y lo está cuidando en esta pandemia. Todo esto se desarrolla con unos aspectos muy importantes. Mediaciones pedagógicas que promueve la
interacción docente-estudiante. Esta debe ser mucho más estrecha a pesar de la distancia. Que los roles sean claros, específicos, y que estos actores que están participando en el ambiente de enseñanza-aprendizaje sean dinámicos. También es importante la priorización de los aprendizajes que los estudiantes necesitan. Estos deben estar basados, ajustados, teniendo en cuenta la matriz de referencia, ya que este es un instrumento de evaluación y sobre este instrumento de evaluación el IFE es el que se está apoyando o buscando para desarrollar estas pruebas externas y elaborar estrategias didácticas innovadoras que articulen los recursos disponibles para la comunidad educativa. Estas estrategias nos van a permitir poder facilitar el aprendizaje en aquellos niños que históricamente han tenido dificultades. Entonces, estas estrategias que van a ser creativas y dinámicas van a ayudar en los aprendizajes en los estudiantes. También podrías identificar las debilidades que ellos tienen. Todo ello nos va a permitir a través de 3 momentos importantes que se están desarrollando en casa, sacar adelante este aprendizaje y ese acompañamiento continuo, el acompañamiento del docente, el acompañamiento del tutor, el acompañamiento que hace el padre de familia o cuidador al estudiante. El aprendizaje mismo, cómo estamos enseñando, qué estamos enseñando y cuál es la forma puntual, el objeto del aprendizaje y finalizamos con el tipo de enseñanza, qué metodología estamos trabajando. Entonces, en esta evaluación interna nos va a fortalecer o nos va a facilitar el ajuste del CIE a través de estos componentes que los habíamos mencionado anteriormente. Comenzamos con la priorización de los aprendizajes. Entonces, estos aprendizajes dentro del espacio lectivo ha sido prácticamente que reducido a un ambiente virtual, lo que puntualiza y focaliza los eventos más importantes de una secuencia metodológica y esta secuencia favorezca los procesos y los subprocesos que tienen los estándares básicos de competencia. Por eso es importante focalizar qué es lo que necesitamos enseñar. También tenemos unas mediaciones pedagógicas. Estas mediaciones, como les comentaba anteriormente, pretenden tener al docente como un mediador, permitiéndole la consolidación de una relación dinámica entre el docente y el estudiante en un ambiente virtual. Se ha cambiado nuestro espacio físico, nuestro espacio inmediato, nuestra observación directa por un ambiente virtual, por un ambiente asincrónico, de tal manera que en esta interacción genera una comprensión y una apropiación consciente del objeto de aprendizaje a través de un lenguaje ya sea verbal o no verbal, o para los más chicos algo representativo de forma icónica. Tenemos también las alternativas de evaluación formativa. Estas alternativas son importantes que los estudiantes den cuenta de sus avances, de sus logros de forma autónoma a través de distintas formas de documentación, como los portafolios, las bitácoras, los talleres, en fin, todos esos elementos que nos van a permitir apreciar el proceso o el nivel de los aprendizajes de los estudiantes. Tengamos en cuenta que aquí estamos reformando y enfatizando mucho en el proceso del seguimiento del desarrollo del aprendizaje. Tenemos también unas estrategias didácticas integradoras donde la pandemia
ha traído transformación marcada por el aprendizaje activo, el aprendizaje colectivo, colaborativo, dando como resultado diferentes vías de comunicación, interacción entre docentes, apoyando mucho el trabajo desde la casa con los cuidadores, permitiendo emplear los medios digitales de las plataformas y todas las TIC que en estos momentos nos brindan estrategias pedagógicas y nos refuerzan nuestra práctica. La vinculación de la familia. Sigue esta vinculación que ha tomado una relevancia grandísima en estos últimos años y más aún el año anterior, ya que se ha podido reconocer que esta interacción entre escuela y familia genera mejoras educativas, fomenta un diálogo asertivo con quienes orientan y acompañan la educación en las instituciones educativas, creando a través de estos diálogos unas vías de solución a problemáticas presentes en el aula o en el entorno escolar, más aún en estos entornos virtuales. Es importantísimo ser partícipe activa en estos entornos virtuales. Todos esos aprendizajes con sentido desembocan en ajustes a los referentes institucionales educativos comunitarios donde se pueda regular diferentes escenarios multiculturales. Entonces es otro de los referentes que también debemos tener en cuenta en el CIE y en estos dos, en el PE y en el CIE, nos van a resultar en un ajuste del manual de convivencia y en los demás referentes institucionales. Con las pruebas de evaluar para avanzar, estas pruebas operan como una actividad diagnóstica donde los resultados permitirán determinar el estado de avance de los aprendizajes previstos para el 2021 y establecer una línea base para la resignificación del currículo y la asignación del currículo y la planeación 2021. ¿Qué nos trae esta prueba? Evaluar para avanzar el instrumento de valoración que son los cuadernillos en físico. Allí podemos encontrar tanto la pregunta como la respuesta en relación directa con los estándares básicos de competencia y no solamente con los estándares sino con la matriz de referencia y con la malla de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esta malla nos va a permitir el nivel de apropiación por un lado, pero también el nivel de exigencia y el nivel de complejidad que tienen estos aprendizajes en cada uno de sus grados. Entonces nos va a ayudar a poder organizar una mejor planeación y unas guías un poco más estructuradas y más enfocadas en lo que pretendemos como objeto de aprendizaje. Tenemos las guías de orientación y las guías de interpretación de los resultados y están enfocadas en las pruebas de evaluar para avanzar en las áreas de lenguaje, matemática, en los grados tercero, cuarto y quinto. Entonces, en las competencias comunicativas pretendemos cuestionar al estudiante en la parte literal, en conceptos inferenciales, pero también involucrarlos en un pensamiento crítico. En la parte de matemática tenemos 3 competencias: la comunicativa, la moderación y la representación, pero también tiene una parte sobre el planteamiento de resolución de problemas, el razonamiento y la argumentación. ¿Cómo podemos entonces emplear estas pruebas de evaluar para avanzar en nuestro contexto? Primero debemos tener en cuenta cuáles fueron los resultados de estas pruebas en los diferentes escenarios, en los diferentes grados. Segundo, debemos interpretar estos resultados arrojándonos unas fortalezas, unas debilidades. En estas pruebas, en el área de matemática y en el área de lenguaje.
Estos mismos instrumentos nos van a servir para poder interpretar estos resultados. Con estos resultados empezamos a generar planes de acción e implementarlos ajustando los aportes curriculares, modificando nuestros planes de aula para que el objeto del aprendizaje sea empoderado por el estudiante. Y finalizamos una evaluación y continuamos dando una evaluación formativa donde se desarrolla un seguimiento constante a las acciones implementadas. ¿Qué fue lo que escribimos? ¿Cuáles fueron las estrategias que sugerimos? Si estas fueron o no pertinentes a nivel de institución educativa. Esto lo hacemos realimentando el plan de mejoramiento institucional en su gestión académica. Es decir, tenemos que tener muy claro qué fue lo que nuestra institución educativa presentó en la guía 34 en su gestión académica. ¿Cómo estamos? Si estamos en pertinencia, si estamos en mejoramiento continuo, y esta gestión académica está muy relacionada con la gestión comunitaria, porque debemos con nuestros padres de familia, para poder hacer un mejor seguimiento a estos aspectos, tenemos luego que replantear las rutas de formación, debemos hacer una retroalimentación y generar una ruta 2021 porque los ambientes son totalmente diferentes, porque el trabajo no es dentro de las cuatro paredes del aula. Estas aulas extendidas se han ampliado tanto que no tenemos solamente a nuestros estudiantes, sino también al padre de familia, a su cuidador, a sus primos, a sus hermanos. Estamos entonces viendo que es necesario replantear este plan de estudio, generando estrategias pedagógicas y curriculares de forma didáctica que le lleguen al estudiante y que las guías no sean complejas para el estudiante, para las personas y el destinatario de ellos, pero que sean muy dinámicas, que sean muy fáciles y entendibles. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos aquí las pruebas de evaluar para avanzar, que es un análisis de los resultados donde nos muestra que esto lo podemos encontrar en la matriz de referencia. Estas pruebas presentadas el año 2020 facilita hacer un diagnóstico real, contextualizado en nuestros estudiantes, porque nos presenta la pregunta como tal, que evalúa la pregunta, qué estrategias pueden ayudar a un buen resultado, pero también nos sugiere qué acciones concretas se pueden plantear para seguir favoreciendo estos aprendizajes. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Como nos indica allí, es muy importante tener a la mano la guía 34. Esta autoevaluación con sus aspectos de diseño curricular, prácticas pedagógicas, gestión de aula, seguimiento académico y condiciones del contexto. ¿Cómo salió nuestra institución educativa en esta guía 34? ¿Qué tanto conocemos nosotros, los docentes, de lo que se presentó ante la Secretaría de Educación en esta guía? Es muy importante, debimos haber participado en la construcción de esta autoevaluación, por lo tanto debemos tener claro cómo está nuestra institución educativa. Finalizamos con una evaluación formativa, como lo hemos dicho anteriormente, con una flexibilización curricular. Es importante ajustarlo a los contextos de aula que tiene cada uno de los establecimientos educativos, manteniendo una exploración del medio, reconociendo el entorno y esto siendo articulado entre la casa y los planes de clase que tiene cada uno de los docentes. Priorizar los aprendizajes. No tenemos todo el tiempo que teníamos en el espacio físico. Esto nos hace replantear cuáles son los aspectos más importantes que hay que utilizar. Son aprendizaje. Es muy importante que el docente tenga claro qué aprendizajes son los que debe y puede enseñar para ser priorizados. Complementarlo con otros contextos. Aquí es donde pedimos ayuda de nuestros pares de cómo desarrollaron
estos aprendizajes, cómo pudieron en un momento dado resolver, enseñarlos a nuestros estudiantes en contextos similares y a través de estos aprendizajes para la vida, teniendo en cuenta la parte socioemocional. Nos va a reestructurar y a reformar nuestro referente institucional, que son el PEI y el CIE y el Manual de Convivencia, que son referentes de calidad, pero también debemos atender la parte del sector salud y educación, como nos decía en algunos decretos, tener en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, de aislamiento preventivo, si es necesario distanciamiento en espacios cerrados, de poder contar con los insumos necesarios para que se den las condiciones de bioseguridad. Entonces, son aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta y hacer este currículo un poco más flexible. En las actividades de consolidación tenemos un aspecto muy importante y es el ajuste del CIE. Aquí mostramos un mapa de posibilidades que es un taller de reflexión sobre la metodología y estrategia Living Lab, laboratorio vivo. Y este Living Lab funciona como un espacio de investigación, de continuación y comunicación para todos los miembros de una comunidad educativa. Este escenario es participativo, se centra en un tema determinado, es organizativo y surgen innovaciones al problema específico. Tiene un tiempo limitado y ayuda como soporte al proceso. Es importante al realizar una evaluación que sea temporal, que finalice y poder conocer el estado de todos estos procesos. El programa nos trae un instrumento para la reflexión del uso de herramientas y prácticas utilizadas durante el 2020 en la evaluación del aula. Ese instrumento deberá ser diligenciado por los docentes y poder conocer así todas las modificaciones que se desarrollaron al interior del aula. Este cuestionario tiene 5 preguntas y son básicamente las estrategias que utilizará el docente en el desarrollo del 2020 de su plan de aula. Pasamos al momento de cierre. Bueno, aquí tenemos una síntesis de recomendaciones para evaluar en tiempos de educación remota. Primero, evaluar más, calificar menos. Evaluar el proceso como se está desarrollando y revisar menos el producto. A veces el producto no ha sido de forma individual. Por entregar el taller, el estudiante pide ayuda, pero no que lo ayuden a entender o a resolver, sino que se lo resuelva. Segundo, ajustar el reglamento de evaluación haciendo uso del decreto 1290 de 2009 y la guía 34. Darnos cuenta que esta gestión académica no es aislada, viene de la mano con la gestión comunitaria, también la gestión directiva. Tercero, promover el trabajo colaborativo docente. Nosotros solos a veces nos estresamos, pero si estamos trabajando de forma colaborativa, ese trabajo va a ser mucho mejor. Cuarta, coordinar con los directivos el sistema de monitoreo de estudiantes. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás recibiendo estos aprendizajes? ¿De forma física, en las guías o si de manera digital? Por plataforma, por WhatsApp, por video, en fin. Que el directivo docente lleve este seguimiento de aquellos estudiantes que no se han podido conectar con el docente y saber a ciencia cierta cuáles han sido sus dificultades. Quinto, definir qué evaluar en contexto de educación a distancia. Y sexto, definir cómo evaluar en contexto local la educación remota. Entonces, en estos contextos a distancia, el qué es muy importante. No debemos evaluar el producto, sino el proceso. Conocer las dificultades y fortalezas que tienen nuestros estudiantes. Y se complementa con el 6. ¿Cuál es la metodología que yo voy a evaluar? ¿Cuál es el instrumento que voy a evaluar? ¿Qué método es el que yo debo emplear para cada uno de mis estudiantes?
Y séptimo, fomentar la creación de experiencias educativas y compartidas en su establecimiento educativo. Mucho más allá, es importante compartirlos con otros establecimientos que tengan el mismo contexto, que sean contextos similares, para apoyarnos y aportarnos. Por último, tenemos unas dos preguntas, bueno, una pregunta y una reflexión. ¿Cuál es el elemento que consideras prioritario o más relevante que debe revisarse y fortalecerse en el establecimiento educativo que acompaña y cómo puede lograrse? Y en la reflexión tenemos: determine 3 acciones que considera deben adelantarse en su institución educativa en relación a ajustes al CIE, uso pedagógico de las pruebas externas y fortalecimiento de la evaluación interna. Bueno, espero que respondan esta pregunta y esta reflexión. Lo pueden hacer por medio del chat grupal que tenemos en WhatsApp. Muchísimas gracias, profe. Espero que les sirva de mucho este taller y que también respondan el instrumento con las 5 preguntas que les voy a compartir en el chat grupal. Gracias, nos vemos.